En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, aprovechando que se acercan las fechas navideñas, vamos a hablar de gastronomía, pero lo vamos a hacer de una forma especial, mezclando gastronomía con política. Vamos a hablar de la diplomacia de la gastronomía. Para ello, les presento a nuestros invitados. Aitor Alfonso, cronista en la publicación Le Fooding. Bienvenido, Aitor. Hola, Carlos. Caroline Champion es experta en gastronomía. Bienvenida, Caroline. Hola. Y además usted se define como exploradora de sabores. ¿Qué es esto? Bueno, es un trabajo inventado, pero hago investigaciones sobre lo que se juegue con la comida. Bueno, ahora nos cuenta más, Caroline. Bienvenida. Y Leonardo Martinelli es corresponsal del diario La Stampa italiano aquí en Francia. Bienvenido, Leonardo. Hola. La diplomacia gastronómica, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Algunos la llaman diplomacia gastronómica y otros soft power culinario. Son términos que comienzan a ser manejados en el mundo de las relaciones internacionales. Se trata de potenciar la cocina patria en el extranjero, pero también usar los placeres gastronómicos para abrir puertas a contratos multimillonarios o a mejorar la imagen de la marca país. ¿Cómo influyen en la imagen de un país la gastronomía que exporta al mundo? Es una pregunta de base que hoy intentamos responder con nuestros invitados, pero antes repasemos algunas portadas sobre el tema. Diario Cuguera Internacional. Nuevo comienzo para la cocina internacional. La crisis sanitaria, dice la publicación, hace que se tengan que reinventar los chefs desde Copenhague hasta Lima. Esta contraportada del diario peruano Correo, con declaraciones del chef José Arias Salinas diciendo que la cocina peruana es mucho más que el ceviche. Este chef plantea revalorizar la cocina peruana por el mundo. De eso vamos a hablar hoy en el programa. Portal Ámbito. Italia se plantea como prioridad de la diplomacia económica promover su gastronomía en el mundo. Bueno, lo primero, tendremos muchos oyentes y espectadores pensando, bueno, ¿y qué entendemos por diplomacia gastronómica, Aitor? Hombre, pues la diplomacia gastronómica es los medios de la diplomacia mediante la mesa, los platos, la comida, es decir, es una especie de manera de amenizar las relaciones diplomáticas que pueden ser tensas a veces por esta especie de espacio de lo común que sería el comer, ¿no? Es la parte amena, diría yo, es la cara amena de la diplomacia, es este momento simpático de la diplomacia. ¿Qué poderes tiene la gastronomía como soft power, Caroline? Creo que hay que distinguir la diplomacia gastronómica, que se refiere más a una relación entre país y país. Sí, sí. Es decir, la manera en que los países se reciben a otro, y al mismo tiempo la gastrodiplomacia, que refiere más a la relación entre un Estado y la esfera pública. Es decir, la manera en que un país invierte mucho dinero para mejorar su imagen, hacer nuevo turismo, que es algo más revolucionario. Y ahí entrarían, por ejemplo, las campañas internacionales, entiendo, de exportar la gastronomía patria por el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Lo que es muy nuevo, me parece. Se trata de un concepto del que hablamos ahora, que nos parece novedoso. No sé si podemos fijar su inicio a principios de los años 2000, si es algo nuevo, si es algo de lo que hablamos ahora. Leonardo. Yo creo que está relacionado con el éxito también de algunos programas de televisión, como el MasterChef, que son globalizados ahora. Sí, la telerrealidad culinaria ha explotado. Esto sí, porque así toda la gente en todo el mundo conoció a la gastronomía italiana, francesa. Y creo que esto es muy importante. Si miro a Italia, mi país, la gastrodiplomacia es también un instrumento de valorización económica, es un negocio, porque la industria agroalimentaria italiana es muy importante. Al final de este año, la facturación prevista es de más que 200 billones billones de euros. Entonces, es un negocio, es una economía, trabajo, y también hay también este aspecto económico que es muy importante. La gastronomía es uno de los mejores activos de creación de imagen, podríamos decir, para un país, Aitor. Yo creo que sí, y no es nada nuevo. Recordemos que, por ejemplo, en Francia hay esta especie de momento un poco legendario en el que en el Congreso de Viena de 1814, cuando Talleyrand va a negociar con los vencedores de Napoleón
lo que va a ser Europa, con quién se lleva consigo a Antonin Carême, que es el mayor cocinero de su época. Y sabemos perfectamente que lo que le dice el rey a Luis XVIII es, para esta reunión, Majestad, necesito más platos que instrucciones políticas. O sea que lo que se jugó en ese momento fue también una cuestión alimenticia. Y, por ejemplo, es sabido que era una manera de espiar también para Talleyrand. Porque uno sabe que con el buen yantar y el buen beber, pues las bocas se abren, ¿no? Y los secretos se deshacen. Pero es interesante, y de hecho en esa reunión hubo también la primera competición europea de quesos. El conflicto político se plasmó en el hecho de que Talleyrand llegó con el Brie y al Brie el inglés le opuso el Stilton, y en esa reunión se cuenta que el Brie fue declarado rey de los quesos. O sea, es curioso ver como una plasmación culinaria directa, ¿no? de las tensiones políticas. Es decir, un buen plato te puede llevar a firmar un contrato multimillonario. Creo que los chefs son también representantes de un estilo de vida hoy. Por ejemplo, en Italia hay Massimo Bottura de la Osteria Francescana a Modena, en el norte de Italia, que no es solo un gran chef, es también un símbolo solidario, por ejemplo, que es muy importante para la imagen, una cierta imagen moderna de Italia. Y Italia aprovecha mucho de este personaje, Es por que los ejemplo. chefs son ahora, digamos, las nuevas rockstar, ¿no? Sí, en un cierto Hace sentido. años sí. no conocíamos tantos nombres de chefs. Y ahora de repente tenemos... Era un poco cutre, chef. Perdón. Sí. Han cambiado de estado, claro, como los fútboles. Como los futbolistas. ¿En qué Futbolistas. momento cambia, nos Bueno. damos cuenta y se revaloriza la figura del chef, Caroline? En Francia empezó con la nueva cocina, la nouvelle cuisine, durante los años 70, pero realmente durante los años 2000 seguro que ha cambiado mucho el estilo de los jefes también. Antes eran vestidos con algo muy tradicional, la toque y todo. Ahora son vestidos de moda, con la barba. Hablaba y antes todo. Leonardo de los programas de telerrealidad que han impulsado todo esto, pero también las publicaciones, los rankings, el The Best of de los 50 mejores restaurantes, de los 50 mejores chefs, del mejor restaurante en cada una de sus ciudades. Esto también ha puesto en valor la gastronomía internacional, ¿no? A ver. ¿O hay crítica hacia ello? Carolina, yo creo que es crítica hacia ello. No, es que me parece algo muy político, de lobbying también, y a lo mejor, bueno, no estoy, bueno, es muy americano también, esta idea de ranking, de hacer cuál es el mejor del mundo y todo esto, que es a mi parecer, una idea falsa de los países, porque no refleja la comida de los países. Es verdad que puede ser una idea falsa, pero todos acabamos cayendo, quizás es un perjuicio de nuestra sociedad, en notar, en anotar, en dar una nota, en establecer un ranking. Es algo también muy propio de nuestros tiempos que se ve en este campo, ¿no, Es Leonardo? relacionado con la globalización. Y creo que la gastronomía diplomática es relacionada también con la globalización del gusto. Y si pienso a Italia aprovecha, por ejemplo, de productos que son bastante simples a comprender, comparando también con Francia, por ejemplo, ¿no? Hay un éxito de los quesos italianos que supera el éxito de los quesos franceses. Esto no es por un tema de calidad, pero es un tema de comprensión del producto. Y creo que esta globalización favorece este tipo de productos como tiene Italia y como tienen otros países. Hace poco el Ministerio de Asuntos Exteriores francés lanzaba la campaña Good de France, Good France. ¿Qué pretenden este tipo de campañas? Es una campaña que surgió con la presidencia de Hollande. ¿Este tipo de campañas qué pretenden, Aitor? Bueno, primero políticamente pretenden reaccionar al 50 Best, porque el 50 Best tiene muy mala prensa en Francia. ¿Por qué? Porque es una idea, una creación de una revista inglesa a la cual se reprocha de ser muy antifrancesa. En el 50 Best dicen y siguen diciendo que el primer francés está muy mal clasificado. De hecho, lo miré antes de venir. El primer francés es Alain Passard, que es número 25 del mundo. Y la reacción francesa, claramente, el poder político, fue la de crear una lista a la francesa, que es la liste, la famosa La Liste, cuya modalidad de jerarquización es de lo más discutible también, porque viene a condensar y a recopilar
todos los comentarios y avisos que se encuentran en la red sobre los restaurantes. Al final todas estas listas son artefactos políticos, Totalmente. las del 50 Best y todo esto. Yo diría incluso que son artefactos y como decía muy bien mi compañera, representan el oficialismo de la cocina. O sea, es el 1% de los cocineros que van por el mundo cocinando y luego tienes el 99% de lo que es la realidad gastronómica de un país que queda muy por debajo de todo eso. Leonardo. No, para estas clasificaciones hay puntos de vista, es muy subjetivo. Francia se queda una referencia en las técnicas culinarias, en las innovaciones, esto es claro, pero, por ejemplo, la tradición culinaria francesa no corresponde, clásica, no corresponde hoy siempre a las tendencias mundiales, que son de una cocina que no es cargada para salsas, que es una cocina liviana, sana, y esto algunas veces, no hablo, puede ser como italiano, pero Sí. es un tema claro, es evidente que un chico en Asia puede comer parmigiano, pero no creo que va a comer siempre camembert. Camembert es un producto que a mí me gusta mucho, pero no es fácil para comprender, ¿no? Entonces, estas clasificaciones son un reflejo de estos diferentes puntos de vista. Leonardo está haciendo un buen lobby italiano de soft power en este programa. Claro, eso es claro. Caroline. Bueno, la situación para Francia es muy compleja porque, por un lado, la comida francesa se consideraba como la mejor del mundo durante mucho tiempo. Y esta lista de 50 Best o polémicas ponen de relieve el hecho de que cocineros más jóvenes, modernos, atrevidos de otros países que forman parte de una comida menos conocida iban más adelante que la cocina francesa que, bueno, con Robuchon o Bocuse era un poquito gaseosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando un restaurante o una pastelería o una panadería francesa abre en un país, es un éxito total. ¿Qué países dirían que están a la cabeza del desarrollo de la diplomacia gastronómica, Aitor? Si tuviéramos que quedarnos con un breve conjunto Yo de creo que países. esto nació al principio de los años 2000, como dijeron mis compañeros. Tailandia fue paradójicamente uno de los primeros. Los países del sur emergieron muchísimo con esto, ¿no? Tailandia, obviamente, con un patrimonio gastronómico riquísimo. Perú últimamente, y a pesar de lo que dice el chef peruano, el ceviche es un emblema. Para mí es el último gran plato regional internacionalizado, por ejemplo. A ver, pues de eso vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de emblemas, de platos institucionalizados y de si no se quedan a veces en el cliché. Lo hablamos enseguida aquí en Primera Plana, hablando de diplomacia gastronómica esta semana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Ça me dit quoi? Naija. On n'a pas les tours Angèle. de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. RFI. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de diplomacia gastronómica. Lo hacemos con Aitor Alfonso, cronista en la publicación Le Fooding, con mi compañero Leonardo Martinelli, corresponsal del diario italiano La Stampa, y con Caroline Champion, especialista gastronómica. Ella se autodefine como exploradora de sabores, que nos ha explicado antes. Antes de ir a la pausa, mi compañero Aitor hablaba del ceviche y lo definía como el último gran plato gastronómico emblema. ¿Habría otros ejemplos equiparables al ceviche? A mí realmente el sushi, por ejemplo. Sí. Que de repente que es un plato que se come no tan a menudo en Japón, Y de repente hay un boom. en el mundo entero. Tú date cuenta que hay incluso sushis que se inventan en el California Roll,
que lo conocemos todo. Es un invento de Toronto que tiene un nombre californiano inspirado en un plato japonés. Es un plato internacionalizado, es un plato mundializado y creo que el ceviche para mí es el último gran plato que conecta muchísimo con las aspiraciones culinarias y gastronómicas de la gente. Pero luego, a la hora de exportar imagen país, vemos platos que se internacionalizan y platos también que derivan en otra cosa. Por ejemplo, la pizza italiana. Todos sabemos que una pizza americana Sí. poco tiene que ver con lo que se come uno en Nápoles. Sí, el caso también del sushi, porque el Sí. sushi para los japoneses fue una revolución cuando empezaron a poner la palta, la mayonesa y todo Sí. eso. Y sí, con la pizza fue muy difícil para los italianos eso, porque la pizza con ananas es muy difícil claro, para aceptar. Esa italianidad. Un Pero- napolitano que se siente en una pizzería americana se debe llevar las manos a la cabeza. Sí, pero yo creo que los italianos miran mucho al negocio, siempre. Business is business. Sí, mucho más que los franceses y otros Sí. países, entonces puede ser también un límite de los italianos. Y Que entonces si hay que ponerle piña, se le pone. aceptan mucho. Vale. Sí. Caroline, vemos este equilibrio, ¿no? Entre lo que es el business, lo que es la tradición, cómo hay gente a lo mejor que lo mira más, cómo hay gente que es más pragmática para estas cosas. Sí, pero bueno, la pizza italiana ahora mismo, por ejemplo, en París, viene a ser más purista. Sí, es verdad. Otro- Pero hay muy- una fase pero muy posterior, cara. también Sí. con el sushi hay un poco esta tendencia, que después se descubre también el original. Pero al principio hay una adaptación porque es un fenómeno de globalización. Entonces la globalización lleva a la adaptación comercial también. Y son platos muy populares. Sí, Pero muy cara la pizza purista en París. demasiado. Mucho más cara que en Demasiado. Italia. Claro. Estamos ya, como lo ven, en conversación en barra de bar. Otro ejemplo es la cocina mexicana, que poco tiene que ver con el Tex-Mex. Es decir, cómo algunos platos emblemáticos luego se van, no sé si llamarlo, pervirtiendo a través de la mundialización. Yo No diría sé. hibridando igual, ¿no? Hibridando. O algo así, ¿no? No, México tiene obviamente una tradición culinaria fantástica, fascinante, y creo que México invierte bastante en soft power culinario, ¿eh? A través de sus grandes figuras, de sus grandes chefs, de sus productos. Bueno, sabemos que obviamente también es un asunto comercial. Sabemos que México, por ejemplo, vende pues, toneladas y millones de productos alimenticios a los Estados Unidos. Es esto también. Yo creo que el negocio siempre es un elemento importante en esta diplomacia, en ese tipo de diplomacia. El precursor de toda esta diplomacia sería, no sé si llamarlo la fast food. Pensemos en una gran marca como McDonald's. Para bien y para mal está asociada a la imagen de Estados Unidos y lo ha estado durante los últimos decenios. ¿Podríamos hablar de precursor de todo lo que hablamos hoy o más bien de una consecuencia de la mundialización y de la globalización? Bueno, como me parece que los Estados Unidos siempre han utilizado soft power con el jazz o con el Hollywood. La Coca-Cola. Sí. Y la Coca-Cola y todo esto. Y al mismo tiempo es un símbolo de la globalización, claro, no es el símbolo de una gastronomía. Es diferente. No estoy segura de que cuando ves un McDonald's tienes el deseo de ir a visitar Estados Unidos por eso. Lo que es muy distinto con Perú, la comida de Perú, que ahora se exporta mucho con restaurantes muy famosos, te da la gana de ir a visitar Perú. Otro ámbito de importancia de la diplomacia gastronómica es, por ejemplo, el de la seducción, cuando, por ejemplo, hay visitas de Estado. ¿Cómo se diseñan estos menús, Aitor? Cuando hay una visita importante, imaginemos en el Elíseo, Sí. ¿qué pasa ahí? Pues mira, depende mucho del presidente de turno. Yo entrevisté hace poco a un señor que fue cocinero del Elíseo y, por ejemplo, me comentaba que, paradójicamente, Jacques Chirac detestaba las comidas, las grandes comidas internacionales cuando era un comilón, le encantaba comer, Sí, era un bon vivant, lo que se pero llama le en Francia un gustaba bon comer vivant. solo. Ah, sí. Le gustaba comer solo, entonces organizaba muy pocas cenas así multitudinarias. Depende de cada uno. Es sabido. Es verdad que los de buen comer, por ejemplo, la cosa de rebañar el plato con el pan, eso no lo puedes hacer en una... No mucho. Es que- Es obviamente una etiqueta extremadamente sensible, protocolaria, tensa. Es Y eso sabi- quita un poco la magia. Eso le quita la magia. Y luego, por ejemplo, con Sarkozy en Francia sé que él no tomaba vino. Entonces le sacaba grandiosas botellas de vino y ni las probaba. Madre de Dios. Madre mía. ¿Qué errores no se pueden cometer en este tipo de cosas, en este tipo de planificaciones?
La salsa con el pan, como dices. Es una lástima porque es mejor, pero... Yo leí una vez que en el Elíseo otra cosa es, por ejemplo, en las baguettes, la harina que hay en las baguettes, hay que eliminarla porque pueden manchar las chaquetas de los jefes de Estado. Todo este tipo de detalles se cuidan a la perfección en un país como Francia. Yo creo que es el resto de ¿cómo decir?, de la monarcofilia francesa. Es una especie de etiqueta que tiene más que ver con las tradiciones monárquicas que realmente republicanas. Es lo propio de Francia. Por ejemplo, leí no sé dónde que si comparas los gastos en etiqueta de mesa de Francia y de Alemania, es 100 veces inferior en Alemania, por ejemplo, ¿no? ¿Podríamos decir que la gastrodiplomacia es una rama del turismo? Sí, por seguro. No solo, pero por seguro. Y hay que saber que la primer industria del mundo hoy es el turismo. Exacto. Y la gastronomía trae como pocos atractivos de un país, ¿no? Y eso me parece algo revolucionario, porque hace 20 años nunca nadie se va a visitar un país solo para comer bien. Vas para las playas, Exacto. para el tiempo, para los paisajes y todo esto, pero no para la comida. Y hoy sí, claro que eso es un cambio muy interesante. Leonardo, aspecto revolucionario. Sí, hay casos interesantes. Creo que Corea del Sur, por ejemplo, es un país donde el turismo internacional aumentó mucho y creo que está relacionado a la comida coreana, que fue una sorpresa porque por muchos años se miraba sobre todo a la cocina japonesa, ¿no? Como cocina globalizada. Y cuando se iba, yo estuve una vez en Corea del Sur hace 20 años, los coreanos te llevaban al restaurante japonés para mostrar la cocina japonesa y fue una sorpresa. Algunas veces hay sorpresas que no... Aunque sí creo que en el caso de Corea del Sur también hay una cocina simple que se puede, bastante sana y que se puede comprender fácilmente. Yo creo que esta es la llave del éxito de la gastronomía hoy y también la llave de la utilización de la gastronomía como soft power. Además, entiendo que una de las claves del éxito de la gastronomía también debe ser adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas sensibilidades también de tipo político, como el medio ambiente, como por ejemplo lo que es el veganismo, por ejemplo. Habrá cocinas que se adapten mejor a las nuevas sensibilidades sociales, ¿no? Claro. La japonesa o la italiana, por ejemplo, se adaptan mejores que otras cocinas. Esto es claro. La Argentina con el veganismo lo tiene más complicado, queremos más decir. complicado. Aquí no. Aunque sí es un soft power por Argentina también en la cocina. Yo creo que es un país que fue exitoso en este sentido. Y Brasil fue menos exitoso. Esta es mi impresión personal, por ejemplo. Creo que hay razones que se pueden individuar. Sí. Aitor. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo se ha internacionalizado un producto como el quinoa, que es un producto del altiplano boliviano que se cultiva bastante poco y que en pocos años se ha convertido en un fenómeno mundial. Y con muy buena imagen. Hay productos que de repente llegan, se internacionalizan con una imagen muy... Yo sé que incluso hay un debate político en Bolivia, que Bolivia quiere crear una patente de quinoa boliviano porque hay producciones ilegales, semilegales en Perú. O sea que sí, el quinoa representa algo de la modernidad, ¿no? Un vegetal muy sano, ¿no? muy nutritivo. Sí. Con muchas proteínas. Con muchas proteínas que se puede transformar de bastantes maneras o que se adapta de bastantes maneras. Antes leía en las portadas que el gobierno italiano, Leonardo, aseguró que la promoción de su gastronomía en el mundo es una prioridad de la diplomacia económica, ya que expresa cultura, investigación e innovación del país. Hablamos de la vitrina de sectores tan importantes y de tanto peso en el PIB de un país como la agricultura, el turismo o la ciencia, todos incluidos en este asunto, y en el caso italiano la agricultura, la industria agropecuaria es muy importante. Y es muy importante también porque con todos los problemas que Italia tiene, decimos que el instrumento para desarrollarse es su industria, que es siempre una industria muy, muy fuerte, industria agroalimentaria también. Hay casos muy interesantes, el éxito de la mozzarella, que tuvo un instrumento, fue un instrumento de desarrollo de algunas zonas del sur de Italia, el parmigiano en el norte, la pasta seca, por ejemplo, que uno puede imaginar que es siempre el primer productor del mundo, la Italia. Entonces, sí, es un elemento, hay un elemento económico muy importante. Yo creo que Italia no es muy buena en la planificación y creo que si este tema de la diplomacia gastronómica
es algo que aprovecha de una tendencia positiva. Yo creo que es esto. La descubrió también un poco más tarde, pero descubrió que es como la moda, un soft power importante. A partir de lo que ha dicho Caroline, de un elemento revolucionario, por ejemplo, para atraer turistas, entendemos que cada vez los estados están invirtiendo más en este asunto, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, Tailandia ha invertido 4 millones de euros solo para traer la guía Michelin en su propio país en 2016. Bueno. Y más inversión aún en tiempos de COVID, o sea, para países que tienen, en los cuales una parte importante del PIB tiene que ver con el turismo y que se han quedado sin turistas, pues hay que ya preparar el post-COVID, me imagino, ¿no? Y hay que ya dar ganas a la gente de visitar esos países. No sé si podemos medir el impacto político de la gastrodiplomacia de alguna forma. Si lo podemos medir a lo mejor en dinero, en número de turistas que llegan a las puertas de un país. ¿Se puede medir el éxito de campañas como las que hemos visto hoy? Leonardo. Creo que es difícil. Yo antes decía que en Italia la facturación de la industria agroalimentaria es muy importante. Creo que la gastronomía, la diplomacia gastronómica es un instrumento de desarrollo de eso. Pero creo que dar números precisos es muy difícil. Pero seguramente lo veamos durante los próximos tiempos o durante los próximos años. Veamos números precisos, porque seguramente los gobiernos y las cancillerías en esto metan un importante vínculo económico, ¿no? En todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, sin duda. Siempre es complicado saber cuál es la repercusión directa de este tipo de inversión, pero sí que la hay, está claro. Y a lo mejor en los años venideros efectivamente se podrá medir mejor. Pues yo no sé si ustedes, pero yo desde luego me quedo con mucha hambre después de este programa que hemos hecho hoy. Ahora llegan las pizzas, a este Una estudio. pizza italiana de cadera. Pero pizzas italianas, Bueno, sin piña, por favor. Me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.